Ismael Sánchez, ¿hará un vídeo sobre Gorbachov? ¿Su muerte ha pasado muy desapercibida? No, porque su muerte ha pasado muy desapercibida porque Gorbachov es un héroe involuntario. Él quería salvar al comunismo y decidió que los mecanismos que él usó iban a ayudar a salvar al Estado comunista, a la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas o Repúblicas Socialistas del Soviet, y a sus satélites a su alrededor, todos los países que dependían directamente de la Unión Soviética, Checoslovaquia, Rumanía, incluso Yugoslavia, aunque dicen que no. Yugoslavia dependía enormemente, era parte de la Comunidad de Naciones de la División del Trabajo Internacional. Decía yo Checoslovaquia, decía yo Hungría, en fin, los países que estaban, Moldavia. Además, ahí yo me hago un lío porque algunos estaban integrados a la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y otros eran los satélites. La mitad de Alemania, que era la Alemania democrática, que la democrática tenía lo que yo de campeón de la NBA. Y eso es lo que quería salvar Gorbachov. Y para salvarlo se le ocurrió el tema de hacer un poco de aperturismo y hacer un poco de aflojar pues el horrible yugo que había tenido el Partido Comunista de la Unión Soviética sobre la ciudadanía. Cuando se le dijeron todos que bueno, somos libres, Gorbachov dijo, no, esperen, no es eso, no se trata que sean libres, y algunas repúblicas empezaron a tratar de salirse del rebaño, y llegó a mandar tanques. Gorbachov, esto se le olvida a la gente. Y de pronto, cuando se dio cuenta que esto ya se le había salido completamente de las manos, dijo, es que yo siempre quise la democracia y soy un héroe de la democracia y hago un anuncio de pizzas. Que sí, es un anuncio de pizzas con el tiempo. Gorbachov es alucinante. Cuando se puso, si mal no recuerdo, el Domino's Pizza de la Plaza Roja de Moscú. Entonces, Gorbachov Reagan lo aplaudía porque era un héroe del capitalismo. Pues no quería el capitalismo, él quería mantener el Estado comunista, el Estado controlador de la economía, pues no pudo. Entonces, y asumió su papel, dijo, qué bueno que yo soy así. Por otro lado, los grandes amantes de la Unión Soviética, los que querían el poder de Rusia, la Rusia imperial, porque finalmente la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas era el gran imperio ruso, dominaba Rusia, incluso cuando tenía líderes georgianos como Stalin, lo que dominaba era Moscú. Era el centro de toma de decisiones, y Rusia, la Rusia histórica, la Rusia de Pedro el Grande, la Rusia que hizo crecer Iván el Terrible, la Rusia de Catalina la Grande, era la Rusia que controlaba el resto de las repúblicas soviéticas, de las 15 repúblicas soviéticas socialistas. Y muchos detestan a Gorbachov porque rompió la Unión Soviética. Uno de los que más lo detesta por ello se llama Vladimir Vladimirovich Putin. Y Putin considera que la desaparición de la Unión Soviética es la más grande tragedia histórica del siglo XX. Ríete tú del Holocausto, ríete tú de la Segunda Guerra Mundial, ríete tú de las atrocidades japonesas en el sur, en el Pacífico Sur. No. La gran tragedia para Putin es la disolución de la Unión Soviética. Y lo que está tratando es de reconstruir el poderío regional de Rusia. Esto lo ha dicho, no es que me lo estoy inventando porque sea yo un voto de los Estados Unidos, que no sé qué tendría que ver los Estados Unidos aquí. Es un hecho, eso es lo que ha querido Putin. Entonces, pues Putin hizo a un lado a Gorbachov, pero por otro lado muchos demócratas de izquierda en el resto del mundo tampoco estamos por aplaudir mucho a Gorbachov, porque él nunca tuvo la intención de hacer lo que hizo. Simple y sencillamente, una vez que se dio cuenta que había metido la pata y había cometido un error enorme, dijo, el error fue a propósito. Pues no, mira, no cuela.